Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos en un viernes que, por lo que me han explicado, es un poco complicado, porque todo el mundo se va de vacaciones y vosotros habéis decidido venir aquí a escuchar hablar de unas mujeres maravillosas. Para el quien no me conozca, me llamo Sonia Turón, soy la presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo y tengo dos grandes honores hoy, que uno es que conocí a mujeres libres, conocí a algunas de ellas de forma personal cuando era joven, y para mí eran esas abuelitas encantadoras, curiosamente, y he llegado muy tarde a lo que tenía que ser la investigación sobre ellas, pero desde hace años también me he propuesto buscar una investigación muy concreta, que es el cómo y por qué, es decir, las cuestiones prácticas y cómo llevaron a cabo o querían llevar a cabo una serie de cosas, es decir, el día a día y cómo se hacían las cosas. Y otro honor es contar hoy con Ana Muiña con nosotros, porque en cuestión precisamente de investigación ha hecho lo que se debía hacer, hace mucho tiempo, en cuestión de investigación sobre mujeres libres en este caso, pero sobre mujeres en general. Lo que decía uno de mis maestros, que era que la investigación no se tiene solamente que retrotraer a los documentos firmados o lo que escribió alguien y firmó otro, y a lo que a un tercero le puso un sello, sino que se tiene que retrotraer a todo aquello que nos envuelve, desde las canciones hasta las historias orales, hasta los restos artísticos, hasta los restos de vajilla que encontramos, como buena arqueóloga, como que encontramos en los fondos de las cuevas, ¿no? De las cuevas, de las fábricas, de todos estos lugares. De la revista estamos aquí porque hemos hecho un esfuerzo por hacerlo lo mejor posible y esperamos haberlo conseguido. Hemos hecho el facsímil del número 11. Empezamos por el número 1 y ahora hemos pasado al número 11 de la revista de Mujeres Libres. El número 1 fue el primero porque era el número 1 y porque además era toda una declaración de intenciones. En este caso hemos hecho el 11, ya os explicaremos por qué, porque es el más amplio y el que está dentro de la revolución. Y como he dicho, sigo diciendo hace muchos años, ellas eran la revolución dentro de la revolución, pero eso ya os lo iremos explicando sobre la marcha. Le paso la palabra a Ana Muiña para que nos explique pues quién eran ellas y cómo se investigan. No os importa que me quite la mascarilla, ¿verdad? Es que me ahogo si no. Bueno, buenas tardes. Un placer estar entre las compañeras y amigas que quiero. Y bueno, y de este lado y del otro lado, pues 3/4 de lo mismo. Estamos aquí en familia y bueno, pues es siempre muy entrañable. Por empezar ya con la charla, algunas de vosotras y vosotros sabréis que yo procedo de una familia, una parte de mi familia son tipógrafos y fotograbadores de muchas generaciones atrás, gente muy combativa, y bueno, pues yo creo que de ellos he heredado esa sensibilidad por el grafismo, esa sensibilidad por el diseño, por las publicaciones bien hechas. Y bueno, pues de hecho, uno de mis quehaceres, que en fin son varios, pero bueno, con los que me he dedicado la vida desde muy jovencita ha sido con el periodismo gráfico y con el diseño gráfico. Desde joven siempre me ha impresionado las publicaciones anarquistas, ¿no? Porque de hecho, sin desmerecer a otras publicaciones, siempre he visto que han sido las publicaciones más novedosas, más, que han aportado más libertad en cuanto al diseño, con mucho movimiento, con mucho aire, ¿no? que decimos. Y bueno, pues hay muchas publicaciones, pero vamos, los años 30 es que fue una eclosión de revistas, no solo de mujeres, sino también desde el ámbito del pensamiento, de la cultura libertaria, que en fin, que son apabullantes. Pero vamos, he de decir que Mujeres Libres, pues siempre es que he flipado con Mujeres Libres. Hace, pues eso, en los años 70 aproximadamente, salían en Vindicación Feminista, en Triunfo, en Tiempos de Historia. Bueno, la gente joven no las conocéis, pero eran
que somos más mayores, puedo decir que eran publicaciones de primera línea, donde aparecían artículos, los primeros artículos ya en la transición, que hablaban de mujeres libres. Entonces, claro, salían pues los dibujos de Baltasar Lobo, salían páginas pequeñitas y, claro, alucinaba, pero de hecho poco conocíamos, aparte de esas, en fin, una especie de viñetas de lo que era la revista. Ha costado muchos años el poder valorar y poder ver las publicaciones de mujeres libres todas juntas, bueno, pues tener una capacidad y una visión para poderlas ver. Hace tiempo, María Ángeles, ¿no? En fin, en una charla sobre Mahoma me dijo, pues Ignacio Soriano, en fin, me ha pasado unas fotocopias de mujeres libres, y para mí, vamos, de todas las publicaciones. Y bueno, pues yo envidiaba a Ángeles, decía, ¡ay, qué suerte, qué potruda de poder verlo! Porque las demás, pues en fin, no nos podíamos hacer una composición de lugar, ¿no? Y bueno, os puedo decir que la creatividad, aparte de la creatividad de la revista Mujeres Libres, se debe a Baltasar Lobo, ¿no? Que fue el diseñador gráfico, un escultor de primer orden, un pintor y dibujante. Bueno, yo es que le adoro, ¿no? No me he perdido una exposición aquí en Madrid siempre que he podido, porque bueno, pues me parece que es uno de los grandes artistas de esa época, ¿no? Y bueno, pues de hecho fue el único hombre dentro de la publicación, una publicación netamente escrita, compuesta y dirigida por mujeres, fue el único hombre, pero creo que, en fin, que se excusa o se entiende por esa talla artística y esa validez y ese ritmo que dio a mujeres libres, ¿no? Mujeres Libres, el primer número, salió en mayo del 36 y el último número, el 13, salió en otoño del 38. Responsables, bueno, como bien sabéis, eran Lucía Sánchez Saornil, Amparo Pochi Gascón y Mercedes Coma Posada, ¿no? Cuando me he enterado de que la FAL había sacado el número 11, en fin, me ha parecido tremendo, os tengo que felicitar, porque desde mi punto de vista es el número que más me gusta, no solo por el diseño, que también es apabullante y ahora mostraré algunas páginas, sino por el contenido, porque es el número que más páginas tiene 56 páginas, los otros números pues iban más menguaditos de páginas. Se ve que es, en fin, que ya se habían aprendido un montón, toda la explosión, como bien ha dicho Sonia, de la revolución. Y bueno, pues es, desde mi punto de vista, ya digo, es por supuesto subjetivo y personal, pero creo que es el número redondo de todos los números de mujeres libres, ¿no? La portada, supongo que lo habréis visto, esta portada maravillosa, que para mí es una de las mejores portadas también, pues que siempre es la temática de Baltasar Lobo. En Mujeres Libres, en todos los números, es la unión de las campesinas con las obreras, esa unión fraternal, esa unión que ahora hablamos de sororidad entre ellas, ¿no? Esas mujeres revolucionarias que van pues al frente o donde haya que ir. Esa es la temática y ese es el leitmotiv de casi todos los dibujos de Baltasar Lobo. Pero en este caso, pues no solo es una alegoría, es que era un poco lo que en ese tiempo, en ese momento, estaba planteando desde 1932. Yo llevo ya bastantes años indagando, ¿no? Ya Mujeres Libres, pues es como parte de mi familia, ¿no? De mi familia intelectual, porque ya veo las fotos, veo los dibujos, y entonces los tengo como integrados, ¿no? Y bueno, pues al investigar sobre los libros, en fin, que he tenido la suerte de editar, las biografías que he tenido la suerte de editar de Amparo Pochi Gascón, de Antonina Rodrigo, y ahora recientemente la de Lucía Sánchez Saornil con Ignacio Soriano, bueno, pues he documentado, he sido la editora gráfica de esos dos libros, y entonces he podido averiguar
¿no? Como, por ejemplo, en muchos pueblos, cuando se produjo el comunismo libertario, como en muchos pueblos tanto de Extremadura como Casas Viejas, como el que voy a citar ahora de Villa de Don Fadrique, en la provincia de Toledo, estas mujeres no es la alegoría de esta campesina con la hoz arriba, es que de verdad actuaban así, ¿no? Por ejemplo, en Villa de Don Fadrique, pues, o sea, que siempre se suele citar a los hombres de Villa de Don Fadrique, recuperé una foto inédita de la Biblioteca Nacional de Francia. En el cuartelillo, las campesinas, las mujeres de ese pueblo, pues eso, apresadas en el cuartelillo, ¿no? Cosa que generalmente no se ve a las mujeres cuando las detienen, cuando están en prisión o cuando están, pues eso, amordazadas por la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, y también en el de Lucía también recuperé de que estas mujeres, por ejemplo, de Villa de Don Fadrique, saltaron en primera línea a las calles del pueblo con las hoces en alto, diciendo que era el tiempo de cortar las cabezas a los caciques. Con lo cual esta portada no es solo alegoría, sino que expresaba esos momentos de revolución, esos momentos de represión por parte de la República y esos momentos de transformación social como fue pues todos los intentos de comunismo libertario del 32 hasta en adelante y luego ya con las colectividades. Dentro de los muchos temas que trata la revista, para no desguazar, porque además tenéis que comprarla porque la verdad que lo merece, diré que las fotografías, que es que cuesta mucho, porque generalmente, excepto Katy, las de Katy Horna, que a veces las firman, a veces no, pues el resto no vienen firmadas por los fotógrafos. Y bueno, pues cosa que me extraña porque los dibujos generalmente sí, ¿no? Los dibujantes, aparte de Baltasar Lobo, colaboraban Viejo, que es un ilustrador fantástico, y colaboraba también Les, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, las fotos me extrañó, ¿no? Porque, pues ya digo que no vienen firmadas, pero claro, al revisar las carpetas, en fin, en los archivos de la Biblioteca Nacional de España, en Barcelona, etcétera, etcétera, pues claro, decía, pero si esa es la foto que, claro, en fin, las tengo ya interiorizadas. Y bueno, pues lógicamente de eso, aparte de Katy Horna y aparte de Margaret Michaelis, estaban dos grandes fotógrafos como era Pérez de Rozas y como era, si lo diré, Brangulí. También, que en Cataluña son dos grandísimos fotógrafos que ilustran claramente pues todo el recorrido de colectividades, por ejemplo, la colectividad de Amposta, que aquí la cita, ¿no? Pues hay una foto bellísima de las mujeres con los capachos de la comunidad, de la colectividad de Amposta en Tarragona, y bueno, pues ellas posando muy firmes y muy, en fin, desafiantes, de que lo tenían muy claro, y esa, por ejemplo, pues es de Pérez de Rozas, ¿no? Entonces, en la publicación es que está acompañada de las mejores firmas, ¿no? También, por citar un poquito, me parece un artículo interesantísimo, tanto por el artículo como las aportaciones de mujeres libres que fueron los hogares infantiles y las casas de maternidad, llevados a cabo por todas ellas, pero en particular por Aura Cuadrado. Aura Cuadrado me parece una de las mujeres, en fin, que nos hemos detenido muy poco en ella, pero que es importante, en fin, detallar un poquito más la labor que tuvo Aura, ¿no? Aura era de Huesca. Ella dice que se hizo anarquista porque tuvo un profesor maravilloso, un profesor libertario, que era José Alberola, que José Alberola estudió directamente en la escuela, era racionalista y estudió en la escuela de Ferrer y Guardia, y bueno, pues José Alberola no es otro más que el padre de un queridísimo amigo, que es Octavio Alberola, que vive y al que le quiero muchísimo, ¿no? Con lo cual, en fin, se van entrelazando pues esas personajes históricos con los personajes, en fin, un poco épicos que aún viven, ¿no?
También es muy interesante el artículo de Rosa Chacel, que aquí habla de él, porque de Rosa Chacel se le niega en los vínculos y el ideario, sobre todo filosófico individualista de Stirner, en particular, que tuvo Rosa Chacel en este tiempo. Bueno, Rosa Chacel fue, en fin, cambiando de postura, pero bueno, en este tiempo de estos años, Rosa Chacel se declaraba abiertamente anarquista. Lo mismo que Carmen Conde, que Carmen Conde es otra que se la niega también su vinculación con mujeres, que reverbera, ¿no? Se le niega, esto está mejor, sí, se le niega su vinculación con mujeres libres, pese a que Carmen Conde, pues si ojeamos todos los números de mujeres libres, escribe prácticamente en todo. Lo mismo que, bueno, pues también se le niega su bisexualidad o su homosexualidad, no lo sé muy claramente, pero bueno, que es como una negación tanto en lo personal como en los idearios políticos, ¿no? Emma Goodman está presente, aquí escribe un artículo, pero Emma Goodman está presente en todos los números, bueno, no solo en los números, sino también pues, en fin, en la vida de Mujeres Libres Organización y, por supuesto, pues claro, en el SIA, que era la delegada del SIA en Londres, ¿no? En el momento en que Lucía Sánchez Aornil tomó la Secretaría General del SIA. Está también, en fin, otra figura importantísima y queridísima, que es Quiralina, Lola Iturbe, que Lola Iturbe, pues generalmente no se la suele citar como corresponsal de guerra, pero fue una corresponsal de guerra de primer orden, cubrió todo el frente de Aragón, entre otros, fue la traductora de Emma Goodman y bueno, pues es una persona a la que también tengo, en fin, mucho afecto y es muy querida para mí por esa bondad, por esa manera de escribir tan nítida y tan comprensible, ¿no? Y luego, bueno, pues la verdad es que he tenido muchos vínculos con la hija de Lola Iturbe y en particular con la nieta, Dalia Álvarez Molina, que ha fallecido, pero que tenían las tres la misma generosidad y el mismo ímpetu que la Lola, ¿no? Como la llamábamos, la Lola Iturbe, ¿no? Está también el artículo de Picasso, Rusiñol y Goya, que yo intuyo que eso lo escribió Mercedes, vienen sin firmar, pero intuyo que son de Mercedes Coma Posada, que son, bueno, pues bastante interesantes. Y luego ya por cerrar, está otra persona también que tampoco se le ha rendido homenaje lo suficiente, que es Suceso Portales, que escribe Dos banderas. Y bueno, pues Suceso estaba en Guadalajara, era una admiradora de Cipriano Mera y bueno, a la vez que Mica Chevere, que también tiene un texto muy bonito aquí en este número sobre la 14 división de Cipriano Mera, porque ellas eran meristas a tope y bueno, pues a Mica Chevere, entre otras cosas, que fue capitana, que fue la única, si no me equivoco, la única extranjera que fue capitana de una división, de una compañía del ejército republicano, ¿no? En este caso. Y bueno, pues Mica Chevere, en fin, la salvó, ella era trotskista, de Mujeres Libres, por supuesto, militante de Mujeres Libres. La detuvieron por trotskista en la gente del SIN y fue Cipriano Mera quien la salvó pues de desaparecer como desaparecían tantísima gente, ¿no? Para cerrar mi intervención, que no quiero quitar más tiempo a Araceli, me voy a despedir con Lucía Sánchez Aornil, con el romance del 19 de julio, que me encanta, ¿no? Aprovecho también ya... Aquí barro para mi casa para deciros que el 17 de mayo Ignacio Soriano vendrá a presentar la biografía de Lucía Sánchez Aornil y aquí estaremos en la FAL, con lo cual estáis 17 de mayo, que es martes, bueno, no obstante hay tiempo, pero bueno, pues ya quien le apetezca venir, pues aquí estaremos. Entonces me despido con una estrofa del romance del 18 de julio de Lucía. La vida se paró en seco, cuajada en gritos de alerta. Aulló el hambre, despertó la legión de miseria. Husmeó el aire cargado de electrizadas centellas y un puño gigante en alto
con minutos de espera. Júbilo de los esclavos. En julio rojo la tierra, como un vientre estremecido, recibió la siembra nueva. Pues nada, gracias. ¿Pasas directamente a hablar tú? Bueno, ahora me encanta porque vamos uniendo sensibilidades y esta sensibilidad feminista y que también ha llegado y con grandes conversaciones que hemos tenido sobre precisamente todas esas mujeres y todo lo que nos aportan para el futuro. Araceli, adelante. Bueno, yo en primer momento darle las gracias a todo el equipo de la Fundación y a ti como presidenta. Como compañera de la organización de CNT, no te me emociones, como compañera de CNT de Villaverde, que hay algunos compañeros y compañeras por aquí y de otros sindicatos, la verdad es que es un orgullo tener una fundación en su equipo integral, tanto de trabajadores como el equipo de dirección, y que custodien todo nuestro patrimonio y que hagan este tipo de publicaciones, ¿no? Bueno, es un orgullo, ¿no? La Fundación Anselmo Lorenzo, y ojalá, pues, muchísima larga vida a ella, ¿no? Y a este tipo de trabajo y propuestas que hacen que llegue a la militancia, y no solo a la militancia, sino al resto de la población, nuestra historia, que también es nuestro presente, ¿no? Y también, pues bueno, darle las gracias a Ana, que para mí es un orgullo estar con ella hoy en la mesa. He aprendido muchísimo de ti, me sumo a las palabras que ha dicho Sonia. Para mí has sido una luz dentro del feminismo. Nos irradia a mucha juventud pues, la historia de estas mujeres que ese feminismo hegemónico burgués niega, y ahora que estoy estudiando el máster de género bueno, estoy estudiando la Complutense en este caso, para situar, veo la carencia que hay en la universidad, y tú eres una luz para hacer honor a la historia de las mujeres obreras, las mujeres libertarias en este caso, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor. Y también me sumo a lo que decía Sonia, que muchísimas gracias por estar aquí en este fin de semana extraño y que estéis acompañándonos a todas y a todos. Bueno, yo he sido militante feminista desde muy jovencita en la universidad, y la verdad es que precisamente lo que hablo, ¿no? Cuando entré al movimiento feminista, y creo que es algo que comparto con muchas compañeras, incluso con gente más joven, aquí tengo una compañera mía del máster y hemos tenido estas conversaciones, ¿no? Es que hay una carencia dentro del feminismo cuando se entra de esa intersección que es la clase, ¿no? Y también nuestra propia historia. Y cuando entramos, ¿no? Se habla del feminismo de esas olas, ¿no? Pero las olas invisibilizan, ¿no? la riqueza histórica, y precisamente invisibilizan procesos históricos como puede ser el caso del feminismo en el Estado español, ¿no? Yo quiero hablar un poco de la Federación Nacional de Mujeres Libres. De hecho, ya lo ha comentado Ana, que es un acierto traer el número 11 de la revista, porque este número, aparte de que gráficamente tiene una riqueza visual impresionante, una riqueza que cuando la visualicéis lo vais a comprobar, también tiene una riqueza documental muy grande, ¿no? Es muy jugosa, da mucho para investigar. De hecho, a mí me sorprendió porque en este número hay un pequeño poema de Carmen Conde que escribe al bombardeo de Jaén. Y la verdad es que cuando lo vi en su día me ilusionó bastante, y ya os digo, este número es muy representativo, muy jugoso y con mucha riqueza, ¿no? Y aparte en este número se habla de ese nacimiento de la Federación Nacional de Mujeres Libres. Sin embargo, antes de entrar un poco en la federación, sí que me gustaría, aunque ya Ana ha dado algunos... Bueno, me voy a quitar esto porque... sí, lo habíamos hablado.
Y ha sido como, venga, Meli. Sí, sí. Sí, me estaba como ahogando ya aquí va. Sí, sí. Ya Ana ya lo ha comentado, ¿no? Pero antes quiero como que hablar de algunos hitos que anteceden que anteceden a que esa federación pudiese ser posible, ¿no? Para empezar, la revolución cultural que has comentado, que es imprescindible, no se puede entender el movimiento libertario, mujeres libres, sin esa revolución cultural que puso en marcha el anarquismo en el Estado español, pues justo cuando entraron las ideas anarquistas, ¿no? Con la prensa, ateneos, bibliotecas. Y aparte los diferentes debates que se dieron en todos esos espacios en el que también había debate a propósito de la mujer, la implicación que la mujer tenía que tener en esa sociedad nueva del porvenir, temas a propósito de sexualidad, maternidad, eugenesia, ¿no? En el que muchas mujeres vieron el lugar en el que se sentían más libres para debatir y encontrar pues eso, ¿no? esos aprendizajes. Otro hito que habría que hablar, ¿no? Y que fue una de las mujeres que contribuyó a estos debates precisamente y que también fue pionera, Teresa Claramunt, ¿no? Teresa Claramunt, que escribió en varias cabeceras, por ejemplo en La Tramuntana, escribió, que era un periódico de Barcelona, y ella precisamente en 1884 funda lo que será el primer sindicato expresamente de mujeres, que era la sección varia de trabajadoras anarcocolectivistas de Sabadell, en el que solo había obreras, y ella sí que inició, pues bueno, escribió mucho a propósito de la posición de la mujer en el movimiento libertario. Y luego aparte también ella en el 92, junto con Ángeles López Ayala y Amalia Domingo, que yo, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que la has investigado, ¿no? En tu maravilloso Rebeldes Periféricas, que bueno, pues ya te digo, es un trabajazo. Encontré este dato, ¿no? Que también crea la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, ¿no? Y eran mujeres que se organizaban de forma no mixta, ¿no? Entonces creo que también hay que tenerlo en cuenta. Soledad Gustavo también será que es el seudónimo de Teresa Mañé, será otra de las compañeras que propiciará esos debates. No, en la revista Blanca, ¿no? Que también hay que tenerlo en la cabeza, los debates que se dieron en estudios con compañeros como Isaac Puente. Entonces, es como tener un poco esos hitos en la cabeza que hacen ese caldo de cultivo para que las mujeres estén organizadas al mismo nivel y en primer orden, igual que los hombres, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que esto es algo que luego cuando se crea la federación y que mujeres, luego lo veremos, como Concha Liaño, lo señalan, que había organizaciones no mixtas de mujeres que ya estaban organizadas en diferentes partes del territorio español. Es el caso de la agrupación Amor y Armonía de Casas Viejas, que había una pequeña agrupación que se creó en el 32, de hecho se creó meses antes de los trágicos sucesos de Casas Viejas, que eran compañeras que quedaban para hacer lecturas en común, en el que estaban María Silva Cruz, la libertaria, que bueno, lo que has dicho, ¿no? Que puede ser esa imagen de también una mujer que tiene ese nombre de libertaria precisamente, ¿no? por esa convicción de ideas, ¿no? Y también estaba su hermana Catalina Silva Cruz, su prima Catalina, Manolita Lago, Francisca Ortega, perdón, a cabeza, y eran agrupaciones que no eran puntuales, sino que ya había organizaciones de mujeres que estaban en diferentes partes del territorio, y no solo a nivel sindical, porque también hay que tener en cuenta que a nivel sindical había sindicatos de rama como por ejemplo el textil, que mayoritariamente eran mujeres las que formaban parte de esos sindicatos. Otro hito que a mí creo que es importante traerlo a colación
A mí la figura de Lucía Sánchez Saornil, la verdad es que me fascina. Creo que a nivel intelectual, a nivel de sensibilidad, es una figura y me apasiona. Me parece apasionante que haya salido la primera biografía completa, que va a salir, bueno, que está ya, de hecho está allá abajo si queréis visualizarla. Me fascina su figura porque yo leyéndola veo que claramente fue un pilar fundamental para lo que luego fue esa Federación Nacional, ¿no? Leyendo un librito que sacó Torremoza hace poco, un libro de poemas mayormente, hay un textito que ya es como qué capacidad de visión tenía, ¿no? Y de convicción tenía Lucía. Es un texto que ella escribe el 15 de febrero de 1924 en La Libertad, y voy a leeros dos partes porque esa lectura a mí me hace pensar en lo que Lucía tenía en ese momento, en 1924, en la cabeza, ¿no? Hay una parte que ella dice: ¿para qué queremos el voto en España, donde la inmensa mayoría de las mujeres es analfabeta y otra parte, muy considerable, se rige por un director espiritual? Dice, ahí tenemos las agrupaciones obreras que nos señalan el camino. Lo que ellos emplean en socorro y resistencia podemos emplearlo nosotras en escuelas, propagandas y ateneos, donde las mujeres aprendan lo que deben ser. Enlacemos las manos fuertemente y en marcha. Primero la cultura, luego el voto y más tarde, como consecuencia de este, la emancipación total, la justicia. Esto ya lo escribía en 1924, ¿no? El textito que se llama La Ruta habla un poco pues, del feminismo, de la mujer, de la situación de la mujer. Me parece como ya ¿no? como un primer momento en el que ella vislumbra una organización de mujeres. También Lucía, en el pequeño debate que se dio en 1935 en Solidaridad Obrera, también es como que ella vislumbra esa organización que yo veo en la Federación Nacional de Mujeres Libres, ¿no? Ella en el 35 escribe una serie de textos que se intercede Mariano Vázquez, que era en ese momento estaba en Barcelona de secretario general de la regional catalana. Y Lucía, que tiene esa sensibilidad y que tiene una crítica patriarcal total, ella habla de esta doble moral de los hombres libertarios, ¿no? En el que hablan de un ideal, pero que luego en la casa están ejerciendo de opresores y están tratando a sus mujeres como verdaderos esclavos, ¿no? Lucía es muy directa, con una pluma muy certera. Entonces, ella escribe 5 textitos, creo que Marianet escribe 2 o 3, y ella, Marianet, en un momento le propone que escriba una columna en Solidaridad Obrera referente a la mujer, ¿no? Y entonces, claro, Lucía le dice que eso es un insulto. No se lo dice con estas palabras, pero en realidad lo que viene a decir es esto, porque realmente ella no necesita una sección, ¿no? Ella no piensa en una sección en Solidaridad Obrera, en un periódico, sino que tiene un propósito mayor que este que le propone, ¿no? Esto también veo como otro punto en el que Lucía ya tiene en mente esto, ¿no? Esta necesidad de crear algo que cree esta ruptura. Y además en ese debate hay una compañera que es María Luisa Cobo, de Jerez de la Frontera, que también intercede hablando del machismo existente en el sindicato y cómo están padeciendo ese machismo en Jerez, ¿no? De hecho, el primer número de la revista, creo, o en el segundo número, del 1 al 3, no recuerdo qué número exactamente, en Jerez se organizó un sindicato expresamente femenino, que sale la fotito, de mujeres de diferentes sectores obreros, en el que María Luisa pues,
estoy convencida que tuvo mucho que ver con esto. Y María Luisa fue muy crítica también con este machismo, con esta doble moral de los hombres anarquistas, que por una parte era mucho, ¿no? Pues eso, ¿no? Es como la teoría y una cosa en la práctica, ¿no? Y luego otra parte, de hecho, Lucía, en esta revista, en el texto que dice un mitin de mujeres libres, así lo referencia, ¿no? Ella dice precisamente que el hecho de que la Federación Nacional de Mujeres Libres se haya puesto en marcha no es más que el hecho de que las mujeres se hayan mirado en este momento revolucionario. Ella dice que la mujer se encuentre a sí misma, que se agrupe, y así nace, ¿no? Así nace esta agrupación, ¿no? El mirarnos la una a la otra y la necesidad de formar parte de esta revolución desde primera línea, ¿no? Desde la necesidad de formar parte en ese momento revolucionario. Bueno, lo que comentaba un poco Ana, los primeros 3 números salieron antes del estallido de la sublevación fascista. El primer número lo editó también la Fundación Anselmo Lorenzo. A partir del 4.º número, cuando la federación, cuando ya se empiezan a organizar a nivel territorial diferentes agrupaciones. Pasa de la revista, una revista que es la que en un primer momento pusieron en marcha Lucía, Amparo y Mercedes, y salta a contactar con el resto de agrupaciones que ya estaban organizadas y haciendo actividad. Y bueno, Mercedes viajó a Barcelona, se juntó con la Agrupación Cultural Femenina de Barcelona, que ya estaba operando en 1935, también desde una crítica patriarcal a la necesidad de crear espacios entre mujeres y concienciar a las mujeres para que fuesen parte activa de la organización y que formasen parte de la vida, no solo como militantes, sino que también formasen parte de los puestos de representación. En esa agrupación había algunas mujeres que ya ha mencionado Ana Muiña, estaba Pilar Grangel, Aurea Cuadrado, estaba Conchita Liaño, había muchas más. De hecho, Conchita Liaño era la que decía que Mujeres Libres consiguió agrupar los esfuerzos de los grupos de mujeres aislados que luchaban por el ideal en todas las regiones de España, ¿no? Todas estas mujeres de las que os he hablado anteriormente. Este primer número, este número 11, precisamente en su primera página, ya habla, el primer texto es un acontecimiento histórico, habla de la importancia de la constitución de la Federación Nacional de Mujeres Libres, que se reunieron los días 20 en sucesivos de agosto de 1937 en Valencia, y allí pues, fue el primer Congreso Nacional de Mujeres Libres, y es donde se crea ya, donde se juntan esos grupos, se crean los estatutos, y bueno, entre lo que dicen los estatutos, que lo recoge el textito que se puede encontrar en la revista. Dice: una organización cuyos objetivos son los siguientes: crear una fuerza femenina consciente y responsable que actúe como vanguardia de progreso. Este es el primero, A. El B: establecer a este efecto escuelas, institutos, ciclos de conferencias, cursillos especiales, etcétera, tendentes a capacitar a las mujeres y a emanciparla de la triple esclavitud en la que ha estado y sigue estando sometida: esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora. Creo que este punto es importante porque las mujeres obreras ya estaban lanzando esa crítica al feminismo hegemónico, ya estaban hablando
que la opresión de la mujer no es solo por ser mujer, sino esto de que ahora hablamos de la interseccionalidad, ellas ya lo estaban diciendo, ¿no? Aunque la interseccionalidad a día de hoy, la interseccionalidad viene de un contexto de crítica del feminismo negro a ese feminismo burgués en los 70, los 60-70, pero ellas ya estaban poniendo sobre la mesa que había un feminismo que no contaba con las mujeres de la clase trabajadora. Ellas ya estaban introduciendo esa crítica, ¿no? Luego, en el artículo 2, dice: para el logro de estos objetivos actuará como organización política identificada con las finalidades generales de la CNT y la FAI, ya que su aspiración de emancipación femenina tiene como objetivo supremo que la mujer pueda intervenir en la emancipación humana, coadyuvando con los conocimientos adquiridos enriquecidos con sus características propias a las estructuras del nuevo orden social. Querían una transformación total y que las mujeres estuviesen al mismo nivel que los hombres, y entendían que para eso hacía falta esa capacitación, ¿no? Ese aprendizaje, y pusieron en marcha, pues bueno, ya lo ha comentado Ana antes, ¿no? El casal de maternidad, el casal de la dona, el Instituto de Mujeres Libres, que estuvo en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Y luego también pretendían que esto bajase, o sea, que no quedase solo en estos estatutos, sino que eso bajase y se manifestase en la proliferación de agrupaciones. ¿Y qué hicieron para que esa proliferación de agrupaciones se diese? Pues hicieron un folletito, que es cómo agrupar una organización de mujeres libres, y un folleto que explicase lo más fácil posible esa traslación de lo estatuario a lo corriente, a que yo pueda leerlo y pueda entender qué están diciendo en esos estatutos, ¿no? Y que cualquier mujer en un pueblo, en cualquier pueblo de la zona antifascista, pudiese organizarse. Por ejemplo, ¿no? Dicen: queremos que tú tengas la misma libertad que tus hermanos, que nadie tenga derecho a mirarte despreciativamente, que tu voz sea oída con el mismo respeto que se oye la de tu padre. Ahora ten en cuenta que todo requiere su trabajo, que no se consiguen las cosas porque sí, y además para llegar a alcanzarlo necesita el concurso de otras compañeras, ¿no? Explicando un poco para que a quien le llegase, a la mujer que le llegase a las manos, tuviese una herramienta para poner en marcha en su pueblo una agrupación. La agrupación eran agrupaciones que, bueno, como dice lo que os he leído de los estatutos, se basaban en la propia estructura de CNT-FAI, tenían un comité con sección administrativa que tenía la secretaria, vicesecretaria, contadora, tesorera, sección de asistencia social, sección de asistencia al combatiente, sección de trabajo, sección de cultura, sección de propaganda. Bueno, luego si queréis, después de la charlita, echarle un vistazo, pues podéis echárselo, ¿no? Y también en este número se recoge las 28.000 mujeres que en ese momento formaban parte de la agrupación. Se han recogido 147 delegaciones, que de hecho este dato lo cojo de la publicación de Merinax que hizo en Tusqué en los 70, creo, en los 80, no recuerdo bien. Regional Centro, Madrid, Guadalajara, Ciudad Libre, que es como se denominó Ciudad Real en ese momento, Cataluña, Levante, alguna ciudad de Andalucía, y luego aparte también la aspiración internacionalista, que tenía diferentes delegaciones extranjeras como Portugal, Francia, Polonia, Argentina. Y bueno, y luego lo que comentaba, ¿no? Ese trabajo de combatir la esclavitud de la ignorancia, pues la puesta en marcha que pusieron de los diferentes institutos de mujeres libres, en los que tenían una labor de capacitación tanto en la enseñanza elemental como en la formación superior y profesional. Pues eso, maternidad consciente, sexualidad, se pusieron en marcha también los liberatorios de prostitución, y yo tampoco me quiero extender mucho más. Lo que sí se me plantea es
por qué es necesario que volvamos o que traigamos en este momento una publicación como Mujeres Libres que se editó en 1937, ¿no? El por qué recuperar la historia, que aunque parezca una pregunta que a algunas de aquí os puede parecer absurda, pues todavía hay quien considera que no tienen trascendencia un personaje como Lucía Sánchez Saunilo como Mujeres Libres. Yo lo he vivido en la academia, ¿no? Pero precisamente por eso tenemos que hacernos estas preguntas de por qué es relevante leer en el 2022 Mujeres Libres. Yo tengo dos respuestas y seguramente vosotras podáis tener alguna otra. Creo que es importante la creación de genealogía precisamente para que no nos vendan una historia que no es. Creo que es muy necesario no la creación, sino la búsqueda de esa genealogía, de esas referentes, el sabernos en la historia creo que es importante y fundamental. Por eso decía, y no lo digo en vano, ¿no?, que la labor investigadora de Ana Muiña es muy rica porque de repente te trastoca los pilares de concepciones que se supone que tienes dadas, ¿no?, como esto de que el movimiento obrero en el Estado español fueron los hombres los que, ¿no? Yo cuando te leí eso en Rebeldes Periféricas y con documentación, yendo a los archivos, dices, es que necesitamos la genealogía porque rompe con verdades que no son reales y eso en el presente nos ayuda a actuar también, ¿no? Porque si fueron, podemos ser. Y también creo que es importante en ese saberse en la historia, yo como militante de CNT, tenemos que, esto lo decía Rosa Luxemburg, ¿no?, que los errores del proletariado tienen que ser el aprendizaje para el futuro y hay que aprender de esos errores, ¿no? Entonces, volver al pasado no como un acto nostálgico, sino como un aprendizaje para impulsarnos en el presente. Por eso creo que es fundamental leer esta revista, que incluso leyéndolas nos reconocemos en nuestro presente porque son pioneras y están más avanzadas en muchas ocasiones de lo que estamos nosotras en el ahora, ¿no? Entonces creo que es importantísimo porque la memoria nos conforma, ¿no? Y nada, y vuelvo a dar las gracias a la Fundación por el trabajo de verdad y lo hago como una humilde militante de la organización, una militante pequeña, que de verdad que para mí personalmente es un orgullo tener una organización y una fundación como la Fundación Anselmo Lorenzo, que nos trae precisamente esta historia y este sabernos en ella. Gracias. Un apunte. Un apunte a lo que ha dicho Araceli. Mujeres Libres como organización, yo en algún documento he llegado a ver que eran 50.000 mujeres. Entonces, ahora no se trata de a ver si vamos sumando miles y miles, pero es que la realidad es esa, ¿no? Y Mujeres Libres, en fin, yo soy poco de mitos y poco quiero decir que soy bastante crítica con las cosas y sobre todo ya a estas alturas pues considero que lo único que vale es el rigor. Es el rigor es el rigor de lo que vayamos pudiendo conocer y vayamos pudiendo aportar, pero es que a Mujeres Libres aún en muchos, yo que doy a veces seminarios en los másteres de género de Complutense y de alguna otra, es horroroso, me encuentro a muchas profesoras del ámbito comunista que no me quiero meter en ese jardín, muchísimo menos, pero es un desprecio absoluto a lo que fue Mujeres Libres, ¿no? Porque es que solo citan al AMA, a la Asociación de Mujeres Antifascistas, que yo no les quito ningún mérito de ningún tipo, pero es que Mujeres Libres fue la organización con más mujeres en las barriadas, en los
los núcleos, o sea, en la base, ¿no?, de la sociedad, aparte, por supuestísimo, de los talleres, de las empresas. Y bueno, pues es que esto a día de hoy se sigue ignorando y, vamos, me parece una aberración histórica en toda regla, ¿no? Y creo, bueno, pues que, en fin, que mi apostilla era para decir en la situación en la que seguimos estando con esa falta de reconocimiento de cosas, bueno, que, en fin, que en muchos materiales ya parecen obvias, pero no lo son, nada más que eso. Sí, yo como un apunte. Sí, no. Sí, por eso he dicho que lo siento. Perdona, querida. Solo como un apunte y ya pasa, porque no quiero tampoco. Por eso digo que es lo que aparece aquí, porque no tenemos documentación y que sí que creo que se necesita mucha más investigación a propósito, porque hay mucho por investigar todavía y por saber, porque aquí se dice esto y por eso también he mencionado que la fuente que encuentro es esa, pero que creo que todavía queda mucho trabajo de investigación que tenemos que hacerlo. Y ahora Bueno, les agradezco mucho la intervención y sobre todo hacerme el trabajo, porque poca cosa me dejan. Primero, un apunte para ti. Te ha pasado lo mismo que nos ha pasado a nosotros toda la vida, que creíamos que Pérez de Rozas era inmortal. Es que no era Pérez de Rozas, era una saga de fotógrafos y, por tanto, incluso ahora hay un periodista deportivo que es el último de los últimos de la saga, y precisamente estas fotografías de las que estamos hablando dicen mucho de la dispersión de nuestro patrimonio en este sentido. Y yo ahora hablo como Fundación Anselmo Lorenzo en el sentido de ese patrimonio, qué es, dónde está y cómo no recuperarlo o sí recuperarlo. En el caso de los Pérez de Rozas, lo que no tenemos es el documento en el cual la CNT les encarga a los grandes fotógrafos de la época que hagan toda una serie de reportajes fotográficos sobre todo sobre las colectivizaciones y por encima de todo sobre las colectivizaciones agrarias que se estaban dando en toda Cataluña. Eso es un cometido que se encarga el comité regional, del cual no tenemos el documento, pero sí sabemos que existía. ¿Qué pasa? Que esta gente siguen siendo fotorreporteros durante años 40, años 50, años 60, y en los años, hace menos de 10 años, 10 o 12 años, de repente la familia les entrega al Archivo Fotográfico de Barcelona toda una serie de carretes fotográficos metidos en sus potes, que se han tenido que restaurar y todo eso, y de ahí han salido todas esas fotografías que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que los del Pérez de Rozas se vino arriba y, aparte de las colectivizaciones, pues afortunadamente le hizo fotografías a toda una serie de cuestiones que tenía que ver sobre todo con mujeres libres en este caso. Hay fotos magníficas sobre todo esto de la solidaridad internacional antifascista, cuando mujeres libres también, aparte de todo lo que estaban haciendo, también se hacían cargo de la cuestión de los niños que estaba a partir de la SIA, se hacían cargo de las criaturas que venían de las zonas de frente y se organizaban las colonias para tenerlos en retaguardia. En este caso, claro, yo vengo de Cataluña y yo os explico lo que sé, ¿no? De dónde salen estas fotos y por qué. Dicho eso, de hecho ese apunte sobre este material, deciros que cuando yo entré en la facultad, curiosamente había un libro muy divertido que hablaba de lo que hemos oído durante muchos años, y las que tenemos más edad lo hemos oído muchas veces, que es que la mujer había entrado en el trabajo asalariado a mitad del siglo XX. Y estos descerebrados ponían ese texto, y en la parte de arriba había una fotografía de una sala de telares de la España industrial con 1000 tías. O sea, ¿quién era el imbécil? ¿El del texto, el de la fotografía o el impresor? ¿Uno de los tres o los tres? Eso lo hemos estado oyendo. La invisibilidad femenina es auténtica. O sea, la invisibilidad femenina de forma histórica es auténtica. Los documentos existen, pero por lo visto también se vuelven invisibles. No es broma, ¿eh? O sea, se vuelven invisibles. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso es todavía peor. En nuestro caso, a la invisibilidad femenina se une la invisibilidad por ser anarquistas y se une la invisibilidad del destrozo que nos hicieron con la documentación.
O sea, se nos cargaron físicamente, pero también se nos cargaron documentalmente. Para quien no sepa la historia, ese lugar que ahora se llama Centro Nacional de Memoria Histórica es un lugar que se tendría que sacar toda la documentación y quemarlo hasta los fosos, porque toda podredumbre está ahí dentro. Encargaron a un señor alemán, muy ordenadito él, de las SS, de hecho, alemán, que les organizara un archivo. ¿Un archivo con qué? Tal como iban entrando las tropas fascistas en los diferentes lugares del país, iban cogiendo toda la documentación de partidos, ateneos, asociaciones, etcétera, etcétera, y de ahí tenían que ir a un lugar concreto, que fue Salamanca en este caso. ¿Pero por qué tenía que ir a un lugar concreto? Tenía que ir a un lugar concreto no toda la documentación, sino toda aquella documentación que llevara nombres y apellidos para poder judicializar a la gente. El resto de la documentación se perdió por el camino, se perdieron 800 toneladas de documentación. Como el señor era alemán, al final todo queda por escrito, ¿no? O sea, ese lugar que han convertido en Centro Nacional de Memoria Histórica es un lugar de vileza absoluta en el cual hay todavía hoy un archivo que es un archivo policial, un archivo para que los fascistas pudieran judicializar al resto de sus pretendidos compatriotas. Allá cada uno con su patria. Dicho eso, ¿por qué, entre otras cosas, las colecciones de mujeres libres, toda esa documentación femenina, todavía es más escasa? Porque todavía era más escasa, todavía era más invisible. Por tanto todavía es más escasa en todos los casos. En este caso, ¿por qué mujeres libres y por qué desde la Fundación hacer los facsímiles de mujeres libres? Empezar por el 1, seguir por el 11, pero la idea y la voluntad es hacerlo con toda la colección. Porque Mujeres Libres es precisamente, como han dicho ellas, y no hace falta que lo vuelva yo a decir, la visualización de cómo el anarquismo, desde el sentido común, el menos común de los sentidos, según dicen, es capaz de llegar a la revolución absoluta. Es capaz de llegar con su propia voz, porque lo que decían Mujeres Libres, y lo dicen ellas mismas en el número 1, no en el número 11, pero en el número 1, dicen que lo más importante para las mujeres es encontrar la propia voz. No que otros te digan qué voz tienes que tener, sino tú encontrar tu propia voz y ponerla en común con otras mujeres. Y a partir de ahí, crear tu propia autenticidad, tu propia personalidad y, por tanto, tus propios deseos y tus propias ansias de libertad. Y saber hasta dónde. No hay límite. No hay límite, y si lo leéis, y lo bueno de hacer esto no es solamente poner nuestro patrimonio encima de la mesa y que se vea, sino porque, como también ha dicho tanto Ana como ella, hay un momento ahora que me parece un poquito grave, porque han pasado de la invisibilidad a ser convertidas como en unos mitos. Y entonces cada grupo feminista, arriba y abajo, hace que las tendencias o las palabras de Mujeres Libres vayan a su fuente, se lo vayan a su lado. Por tanto, lo ponemos encima de la mesa. Leedlo vosotros. Ellas hablan de una manera clarísima en todos los casos. Ellas dicen de manera muy clara cuáles son sus esclavitudes. Hacen críticas absolutamente certeras sobre cualquier cosa que las rodea. Y cuando hablamos claro, es que a veces una sola frase, como ella ha dicho, maternidad consciente, ni eugenesia, porque en aquella época habían broncas brutales sobre eugenesia, sobre maltusianismo, sobre etcétera, etcétera. De hecho, había una bronca muy divertida que nos tenía muy en cuenta las mujeres. Marx decía que no al maltusianismo, porque obviamente cuantos más hijos hubiera, más gente habría para poder hacer la revolución obrera. Dices, muy bien, para eso estoy en el mundo, básicamente, ¿no? Y por otro lado estaban otros socialistas utópicos y tal, que decían que no, pero hablaban también en nombre de las mujeres y también decían que no, porque de la misma manera no tendrían gente para las fábricas. Es decir, en los dos casos seguíamos siendo un mero receptáculo para dar hijos a la causa, la que fuera o fuese, ¿no? Darlos o no darlos, o sea, en el sentido que cada uno fuera. Vale, en este sentido estamos en las mismas. Ellas hablaban, por ejemplo, maternidad consciente quiere decir exactamente eso, tan fácil y tan difícil como eso. Liberatoria de prostitución quiere decir
como eso, tan fácil y tan difícil como eso, como es afrontar una cosa como esa, y son las primeras que además lo afrontan con un respeto absoluto hacia las personas. Y cuando hablamos hablamos es que cualquier tema que nos podáis decir aparece, y aparece criticado y hablado. Incluyo la moda, incluyo los patrones y hablarle a la mujer de que lo más que puede ser, no tiene por qué no ser ni elegante ni femenina, pero no tiene que ser incómoda y no tiene que ser, y dando unas ideas sobre ello de cómo funciona. Por tanto, la idea es recuperar nuestro patrimonio. Recuperar nuestro patrimonio secuestrado, porque las colecciones no existen en ningún momento y no están en nuestras manos, las siguen teniendo ellos. Por tanto, las ponemos a disposición con nuestro toque final y con nuestros comentarios, y queremos seguir rescatando todo lo que podamos de unas compañeras que hicieron verdaderamente, insisto, y no me cansaré de insistir, la revolución. Dentro de la revolución, una revolución que por mucho que digan los que están diciendo ahora que las mujeres hemos asumido un nivel de libertad y no sé qué, nunca visto, es mentira. Hay una serie de presiones generales y una serie de presiones ambientales, familiares y económicas que hacen que eso no sea cierto. Y por tanto, nos falta esa reflexión y esa reflexión que hacían ellas en nuestro propio mundo. Pero ellas significan, desde su sentido común, significan poner encima de la mesa una serie de reflexiones que nos tienen que valer no para el pasado, sino para el futuro. Ahora mismo hay unas compañeras, me gustaría, es que antes no te he reconocido, como pensaba que no venías. Ha habido unas compañeras que están precisamente recogiendo dentro de nuestro archivo, están recogiendo todo lo que tenemos, porque tampoco se había hecho ese trabajo, y las compañeras se están dejando su tiempo y tal, recogiendo, y yo creo que pasándoselo bomba, recogiendo todo lo que hay en el archivo referente a nuestras mujeres libres y a mujeres libres. Y eso lo hacen desde las nuevas mujeres libres, porque que sepáis que ahora mismo vuelve a haber una federación de mujeres libres con la voluntad de no llegarle a nadie a la suela de los zapatos, ni podemos ni sabemos. Haremos nuestro camino como hicieron ellas, y yo creo que esa es nuestra voluntad. Buscar nuevas formas desde el anarquismo y desde el anarcosindicalismo, de llegar a extremos de libertad, aunque sea a través de nuestras propias reflexiones y no llevadas por las reflexiones ni a remolque de nadie más. Creo que estamos haciendo el trabajo que es recoger nuestro patrimonio y recoger nuestra reflexión, y sobre todo recoger su propia voz para que no sean utilizadas. Cada uno que las lea y cada uno que vea si verdaderamente de qué hablaban, porque ahora estoy oyendo incluso voces que dicen que cuando no les gusta lo que dicen, entonces sí que estaban mediatizadas por los hombres. No, si fueron buenas, si fueron reflexivas, y pusieron cosas que todavía no hemos conseguido lograr, dejadlas en su propio camino y sigamos el nuestro. Gracias.